Tiene que activar su micrófono, licenciada. Buenos días, estimadas autoridades de la Escuela de Comunicaciones, estudiantes, docentes y colegas. Es muy grato dirigirme a ustedes en esta jornada especial, donde celebramos los 50 años de trayectoria de la Cámara Salvadoreña del Libro, una institución relevante en la promoción de la lectura, la cultura y el desarrollo intelectual en nuestro país. En primer lugar, permítanme expresar mi agradecimiento a todos ustedes por su presencia. Este conversatorio no solo es un espacio para reflexionar sobre los cambios en los hábitos de la lectura en la era digital, sino también un homenaje a la Cámara Salvadoreña del Libro, de la cual la Universidad Dr. José Matías Delgado tiene el honor de ser socio, como ya lo comentábamos anteriormente. Para que quienes se preguntan qué hace una Cámara del Libro, les cuento que su labor esencial es fomentar el acceso a la lectura y promover el fortalecimiento de la industria editorial. A lo largo de estos 50 años ha sido un puente entre autores, editoriales, librerías y lectores, defendiendo los derechos de los editores, así como la creación literaria y su papel en la sociedad. Por otro lado, como directora de la Editorial Delgado, quiero compartirles brevemente lo que hacemos en la editorial. No somos solo un espacio para publicar libros. La editorial es una herramienta para difundir el conocimiento, apoyar la investigación y preservar el pensamiento crítico y creativo de nuestra comunidad académica. Nuestro trabajo, en alianza con instituciones como la Cámara, es llevar el saber más allá de las aulas, acercarlo a la sociedad y contribuir al crecimiento cultural de El Salvador. Hoy, en el marco de esta era digital, nos enfrentamos al desafío de transformar nuestros hábitos de lectura. Las plataformas digitales han abierto posibilidades infinitas, pero también nos llaman a reflexionar. ¿Cómo mantenemos la esencia de la lectura como un acto crítico, profundo y transformador en un mundo que tiende a la inmediatez? Agradezco nuevamente su presencia y les invito a sumarse a esta reflexión con entusiasmo. Que este conversatorio sea un espacio de aprendizaje, de intercambio y de compromiso con la lectura en todas sus formas, como motor de cambio de nuestra sociedad. Gracias. Gracias a usted, licenciada Uribe. Habló para nosotros, pues, la directora de Editorial Delgado, la licenciada Marta Elena Uribe. Bueno, quiero presentarles también a las personas que nos estarán acompañando hoy como ponentes dentro de este conversatorio. Estará con nosotros Jennifer Ramos, quien es la coordinadora del Club de Lectura de la Universidad Dr. José Matías Delgado, y también estará con nosotros Raider Monroy, creador de contenido digital. Ambos docentes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Así también estarán los estudiantes Gerardo Chávez y Camila Grande, quienes también brindarán sus valoraciones desde su punto de vista, por supuesto, acerca de este tema que es tan importante. Así que bienvenido, Raider, bienvenido, Jennifer, un gusto tenerlos con nosotros. Bueno, sin más preámbulo, vamos a la conversación. Bienvenida, Camila, ahí te estamos viendo ya. Para poder hablar acerca de este tema interesante, y es que a lo largo del tiempo y la transformación que ha existido en nuestras sociedades y en las herramientas que utilizamos para poder comunicarnos, una de ellas, el libro, pues estos cambios han denotado transformaciones impresionantes en nuestra sociedad. En el caso del libro, pues pasar del libro físico al libro digital ha sido una transformación para aquellos amantes de la lectura. Algunos todavía dicen, yo extraño el olor al libro nuevo cuando lo abro, cuando lo desempaco, y no es lo mismo que
encender mi Kindle y empezar a leer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido y en ese contexto, eh, ¿cómo podríamos ir describiendo estos cambios, los cambios más significativos, los hábitos de lectura, con la llegada de estas tecnologías digitales, ¿no? Empiezo con Jennifer y continúo con Ryder. Buenos días. Definitivamente ha existido un cambio radical en la forma en cómo leemos. De hecho, desde la parte del club de lectura es algo que lo hemos notado bastante. Las tecnologías digitales han cambiado demasiado la forma en cómo leemos y cómo consumimos la información también. Ahora todo está al alcance de un clic, libros, artículos, blogs, libros incluso en redes sociales. Y a pesar de que la lectura se vuelve un poco fragmentada, si nos ponemos a pensar, porque antes teníamos un libro físico, lo abríamos, lo leíamos y así quedaba, también se ha vuelto más accesible. El hecho de que existan nuevas tecnologías, el hecho de que existan dispositivos móviles, e-readers, aplicaciones, ha hecho que esto sea mucho más accesible en la forma en cómo nosotros leemos. Pero sí hay que admitir también que a veces la inmediatez puede llegar a perder la esencia en la paciencia de la lectura, pues al tenerlo todo en la mano. Sin embargo, también abre la oportunidad a la forma en cómo los jóvenes están empezando a consumir libros, cómo están empezando a consumir o están empezando a leer. Entonces, permiten a lectores explorar historias que se vuelven incluso un poco más personalizadas. Plataformas digitales, plataformas donde incluso los mismos usuarios pueden crear sus historias, permiten que el hábito de la lectura cambie y se transforme en la forma en cómo actualmente nosotros estamos leyendo y cómo nos estamos desempeñando y cómo consumimos nuestra lectura. Gracias, Jennifer. A ver, Ryder, ¿qué piensas de eso? Sí, totalmente de acuerdo. La verdad que de cierta manera con estos cambios tecnológicos que hemos tenido y los avances digitales que seguimos teniendo, de cierta manera el contenido se democratiza un poco más, ¿sabes? Porque tiene un poco más acceso a las personas. Y estamos viendo, decía la maestra Jennifer, al alcance de un clic. Sin embargo, el ser humano vive ahorita en un proceso personal y social bien automatizado, el cual quiere todo a las ya. Lo que hace que perdamos el sentido de empezar un libro y querer continuarlo y querer finalizarlo a quiero un resumen. Entonces se vuelve una dualidad bien interesante en el cual el ser humano ha cambiado ese hábito de tener incluso, generar un hábito de lectura más paciente y consciente y solo inclinarse a algo más inmediato. Entonces creo que el cambio más significativo ha sido en la manera del consumo en general, porque ahora estamos más, aún la inmediatez lo que hace es desviarnos la atención, porque nos sobrecarga de información y nos hace que de cierta manera tengamos dificultad para empezar a discernir fuentes incluso confiables. No es lo mismo que vos tengas un libro en físico y puedas observar la manera en que está escrito o por quién está escrito, a que vos empeces a buscar o googlear fuentes en el cual literal pones un resumen y no sabes si esto tiene una veracidad suficiente o si tiene algún punto de vista sólido todavía. Entonces, es una dualidad bien interesante la que estamos viviendo porque al no saber utilizar bien estas actualizaciones o avances tecnológicos, creo que podemos perder el camino en esa brecha de lo inmediato a un aprendizaje consciente. Ahora, Ryder, tú que eres creador de contenido, ¿qué papel juegan las nuevas plataformas que los jóvenes están usando para poder consumir contenido? Hay una dualidad. De repente, los creadores de contenido buscan más vistas que dejar un mensaje dentro del contenido. ¿Cómo lo ves desde este punto? Sí, en efecto, mira, la accesibilidad es enorme. Más ahora en la parte de creación de contenido, queremos todo en segundos, en microsegundos. Y si vos estás leyendo algo en alguna plataforma, si no te captura en los primeros segunditos, vos lo que haces es darle skip, scrolleas. Entonces empezamos a generar un consumo de lectura desde un nivel básico en redes sociales, donde quieres un copy en 4 o 5 palabras, donde buscas un video que en las 3 primeras líneas que te dijo lo suficiente. Entonces, si venías a aplicar eso ya al mundo real, fuera de lo digital, quieres que todo esté igual. Entonces, juega un rol bien interesante en el cual seguimos generando un consumo más inmediato, ¿sabes? Algo más resumido, que al momento de enfrentarnos a la realidad fuera de la parte digital,
de cierta manera se genera un cortocircuito, fíjate. Entonces, creo que también es importante acá educar a la población en ciertas herramientas digitales que nos ayuden a adaptar ese nivel de lectura que estamos acostumbrados o mal acostumbrados a generar, y también a generar también un pensamiento un poco más crítico, porque, y yo lo decía, la ventaja de trabajar con estudiantes es que conoces de mano esa información. Y yo les decía, tienen que cuestionarse todo lo que leen. Que por qué este quote dijo esto, hay un proceso detrás, pero por qué no me dijo lo demás, también hay una razón detrás de eso. Claro que toca ya en nosotros de manera personal generar un punto más crítico y analítico de esa arista. Jennifer, ¿cuál es su opinión respecto a eso? Yo decía, en el caso de los creadores de contenido que tienen como más seguidores, ¿no? Lo que buscan es precisamente más vistas que generar un contenido de valor, ¿no? En ese sentido. Y si lo trasladamos al ámbito de la lectura, la literatura, pues vemos un desbalance bastante marcado. Sí, de hecho, algo que mencionaba el licenciado Ryder es respecto a cómo se está democratizando bastante la forma en cómo leemos, y eso es algo que hacen los dispositivos móviles actualmente. Algo interesante que también podamos analizar de la creación de contenido es que el mismo hecho de que se está democratizando y se está tratando de hacer todo instantáneo ha llevado a crear incluso un subgénero de creación de contenido en TikTok, por ejemplo, que está el BookTok o el Bookstagram en Instagram, que son estas personas o estos creadores de contenidos que, sabiendo cómo se ha transformado y cómo los dispositivos móviles están transformando la forma en cómo se lee, han creado esas plataformas o han creado pues estos perfiles donde las personas pueden acceder a los libros y pueden conocer de primera mano si el libro le va a llamar la atención o no, y generar discusiones en ellos. Entonces, permite eliminar las barreras en, ay, voy a agarrar el libro, voy a leer la parte de atrás para ver si me gusta o no, y generar un contenido pues mucho más ameno que atraiga a jóvenes, y eso lo vuelve pues mucho más importante. En el ámbito educativo, por ejemplo, al igual que el licenciado Ryder, lo he vivido de primera mano, ver cómo se cambia la forma en cómo leen, cómo incluso desde el club de lectura hay algunos que dicen como, bueno, yo no alcancé a terminar de leer el libro, así que me fui a la parte de audiolibro, pero ayuda pues a generar esta parte de lectura. Y otra cosa que hay que tener en cuenta en cuanto a dispositivos móviles y la forma en cómo la lectura está cambiando son las aplicaciones o las páginas que permiten a los mismos usuarios generar contenido o generar esa literatura diversa o diversificada. Plataformas que en su tiempo fueron vistas bastante mal por el tipo de contenido que se publicaba, pero que ahora nosotros podemos encontrar lecturas ricas dentro de esas plataformas, como Wattpad, por ejemplo, o Archive of Our Own, que si bien permiten una literatura diferente a la que estamos acostumbrados, porque es una literatura creada por fans, reporta que existe una formación de jóvenes lectores. De hecho, en 2023, Wattpad reporta que el 60% de sus usuarios son adolescentes. Entonces, permite darnos cuenta que empieza a formarse una nueva generación de jóvenes lectores, y que si bien la inmediatez nos está desviando un poco de esta lectura consciente, sí está ayudando a generar un hábito, tal vez no como el que conocemos, pero sí una transformación de este hábito de la lectura. Gracias, Jennifer. Camila, en este punto quisiera escuchar tu valoración en ese sentido. ¿Cómo ves esto de la transformación? ¿Cómo ven ustedes los jóvenes, los usuarios y esa comunidad a la cual se refería Jennifer, ¿no? Que ya están buscando páginas web, ya están buscando plataformas que quizás otras generaciones anteriores no conocíamos o no buscábamos. Sí, como mencionaba la licenciada, yo creo que esta migración de alguna manera a la parte digital, siento que al menos a mí personalmente me ha ayudado bastante a abrirme más y encontrar más opciones de libros y de lecturas, de historias que me atrapan más, porque sí considero que hay algo importante para poder empezar a leer,
que es como encontrar una historia que te atrape realmente y que realmente conectes con esa historia. Entonces siento que, como mencionaba Lali Jen, hay, por ejemplo, en esta parte de los book talks y todo, de TikTok y todo esto, siento que te ayuda bastante al conectar inmediatamente con la historia que se menciona. Gracias, Cami. En el caso, Ryder, ¿qué pasa con... Estamos hablando de contenido muy corto, contenido instantáneo. Entonces, ¿qué pasa con la lectura comprensiva que pueda tener, valga la redundancia, precisamente el lector? Alfredo, al final del conversatorio vamos a dar un espacio para poder hacer las preguntas o comentarios. Va a haber un espacio, así que más adelante te doy el micrófono, ¿ok? Pero queremos terminar con esta serie de preguntas dentro del conversatorio. Eh, Ryder, ¿qué pasa con esa lectura comprensiva? ¿Será que 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, o me voy a extender quizás a 1 minuto, pueda dar ese espacio para poder analizar, para poder comprender, para poder captar ideas? ¿Qué piensas? Definitivamente no, creo que ese tiempo, o sea, es muy corto para que el cerebro pueda procesar una cantidad de información, ¿sabes? Grande. Acá volvemos al punto que quizá lo que busca el cerebro es procesar algo menos e incluso gastar menos energía en ese procesamiento de información, ¿sabes? Entonces acá es bien importante que, bueno, al menos desde ese lado de la docencia, se creen ciertas estrategias para poder equilibrar esa parte digital, porque creo que algo que surge o se ha dado es que creemos que no podemos coexistir con ese tipo de hábitos o no podemos llevar o transformar nuestros hábitos de lectura, que son en formato físico, en un hábito de lectura un poco más digital. Claro, existen técnicas incluso de concentración para poder analizar ese tipo de textos, ¿sabes? Como crear un poco de zonas libres de distracciones, porque ese es el primero, que el ser humano se distrae muy fácil, más ahora, y los dispositivos que tenemos a la mano. Vivimos una era tan multipantallas que estamos acá y podemos estar en un celular y tenemos otro dispositivo en este lado. Entonces, ¿en cuál nos enfocamos? Entonces, hay que crear estrategias que vayan orientados a generar un proceso de gamificación y un poco más de jerarquización de la información y de lo que estamos consumiendo al final del día, ¿sabes? Y de igual manera, creo que el ser humano lo que busca es un poco más la practicidad. ¿Por qué no seguir generando estrategias o tácticas que abonen a esta parte de la lectura un poco más activa e interactiva? Ya que el ser humano es tan práctico, ¿por qué no seguir fomentando ese tipo de lecturas en el cual se generen incluso este tipo de espacios, abonan a que estudiantes y diferentes personas puedan comprender o conocer un poco más de plataformas que sean un poco más amigables a ellos y que generen este proceso más sigiloso de la transformación, porque al final del día no podemos negarlo, lo tenemos ya con nosotros y también tenemos que aprovechar sus ventajas grandes. Algo que todavía no se ha mencionado es también la importancia de los audiolibros. Fíjate, no todos, y hay que comprenderlo también, son tan de lectura visual. Todos tenemos un diferente tipo de aprendizaje, pero también existe esta gran ventaja con la tecnología de generar un proceso de audiolibros para la gente que es un poco más auditiva. Y si no son audiolibros, bueno, incluso hay audiovisuales donde vos puedes ir siguiendo la lectura con la vista, pero a la vez lo vas escuchando y vas también complementando lo que vas viendo. Entonces, existen maneras en que podemos generar un poco más esa transformación más sutil y que no sea tan forzada a lo que usualmente generamos una connotación de que podría ser. Bueno, últimamente también han surgido los podcasts, ¿no? El Sí. podcast lo podés consumir y creo que es como más amigable en el sentido de que podés ir escuchando y a la vez también pensando en comprender lo que estás escuchando. Jennifer, tu opinión. Sí, de hecho, algo bien interesante de lo que mencionaba Ryder es el hecho de los audiolibros. Permiten tener esta forma de lectura, en teoría, mientras nosotros podamos estar haciendo otras cosas. Y eso sirve en especial a personas que no pueden concentrarse estando haciendo una cosa. ¿Por qué pasa? Pues las personas comprendemos o analizamos la información de manera diferente. Y desde la parte de la docencia, yo he notado a algunos estudiantes que aunque nosotros veamos que estén bastante distraídos,
en realidad están prestando atención y lo demuestran en los resultados que presentan. Lo mismo pasa con los libros. A veces pensamos que no están prestando atención porque tal vez están con los audífonos y pueda que estén escuchando un audiolibro. Y antes de que se hablara bastante, tuviera un auge los audiolibros, era bien cuestionado. La gente pensaba que el audiolibro lo que estaba haciendo era perder el hábito de la lectura. Y de hecho, nace una investigación respecto a esto en Estados Unidos, porque surgió la pregunta, bueno, nosotros el hecho de estar escuchando los libros en realidad está haciendo que nuestro cerebro trabaje diferente o tal vez no estamos prestando la atención necesaria o nuestro cerebro no comprende de la misma forma solo por el hecho de estar escuchando. Pero, de hecho, la Universidad de California, de Berkeley, viene y hace un estudio donde empiezan a crear mapas interactivos, empiezan a analizar cómo funciona nuestro cerebro al momento de estar escuchando los audiolibros y se dan cuenta que el cerebro trabaja o la representación semántica del cerebro es prácticamente idéntica a las personas que están escuchando el libro como a las personas que están leyendo el libro. Entonces, ellos demuestran que esto también puede ayudar a personas que tienen dislexia, por ejemplo, o personas que tienen algún problema de procesamiento auditivo. Entonces, abre estas plataformas digitales o esta forma digital de tener libros, abre oportunidades también de accesibilidad a otras personas que tal vez no lo podían hacer, personas que antes no podían agarrar un libro por la parte de la dislexia, por ejemplo, porque no todos los libros están impresos con tipografías que son amigables para la dislexia. Algunos, pues, por mantener la parte fantástica, que se vea súper bonito, tienen ciertas tipografías que no son amigables para esas personas, o también personas que tienen algún problema de procesamiento cognitivo y que funcionan mejor escuchando en los libros. Entonces, permite también tener esta apertura a la accesibilidad, que es lo que busca bastante pues la industria 4.0, que es ser accesible y tener esta accesibilidad para todas las personas y que todas las personas puedan formar parte de este grupo de lectores sin dejarlos de lado solo porque escuchan libros o porque leen el libro en físico o en digital. Siempre se ha dicho y se ha manejado a través de cifras, a través de estudios que se hacen en El Salvador, que los salvadoreños somos muy poco para la lectura, tenemos muy poco hábito para la lectura y ahora con este cambio hacia las nuevas tecnologías, hacia la digitalización, ¿será que esto viene a afectar un poco más esas cifras de las cuales se ha venido hablando a lo largo de la historia moderna de nuestro país? Raider. Sí, probablemente va a afectar, la verdad, y creo que no va a afectar, ya nos está afectando, ¿sabes? Creo que como docentes estamos viviendo esa era específica, donde si uno de verdad no se toma el rol como educador consciente y se pone la tarea de leer y dar feedback, se da cuenta de errores que están cometiendo los estudiantes, ¿sabes? Donde vemos específicamente copiar y pegar, donde vemos que personas han ido a un resumen. Entonces es bien importante que nosotros también sepamos un poco guiarlos a que generen ese proceso consciente de lectura, pero también nosotros encontrar puntos focales de la lectura para generar esa proactividad en ellos, ¿sabes? Porque yo siempre les hago la broma, ¿verdad? Cuando estamos en clases, incluso virtuales, les digo, yo sé que ahorita me escuchan, pero están viendo TikTok a la par probablemente, o que si les cae un mensaje en WhatsApp, ya vieron a la izquierda y su línea ya se fue, ¿sabes? De aprendizaje. Su foco ya está en otro lado. Entonces, sí estamos viviendo un poco en esa sociedad fragmentada donde queremos todo inmediato. Y creo que al inicio lo decía la maestra Jennifer, con este auge de TikTok incluso vemos personas que prefieren buscar las respuestas en TikTok y ya lo utilizan como un buscador a como una plataforma nada más de creación de contenidos, o sea, donde vos estás generando un poco de ocio. Y yo he tenido casos de manera personal donde estudiantes buscan resúmenes de libros en TikTok, ¿sabes? Entonces, claro, acá sí cuestionamos un montón las fuentes, ¿sabes? La forma en que lo están haciendo, pero esa fragmentación, honestamente, sí ya está presente. Y la brecha probablemente pueda seguir incrementándose más en nuestro país, donde creo que no están, de cierta manera, inculcados también esos hábitos de lectura. Camila, quiero que te incorpores en esta parte de la conversación también, porque creo que por omisión, ¿verdad? Hablando de nuevas generaciones, ¿cómo ves tú que te
te manejas en el ámbito hoy de la universidad, a tu alrededor, este hábito de la lectura con tus compañeros, gente que conoces, gente con la que convives, eh, ¿qué tanto o puede afectar o puede ayudar la parte digital en los jóvenes en la parte del hábito de lectura? La verdad es que siento que está muy dividido, o sea, tanto como hay personas que leen y se han vuelto como, este, que les encanta leer, o sea, que es como de sus principales hobbies, también existen personas que con la llegada de la inteligencia artificial cada vez van leyendo menos, porque van, no sé, le preguntan a la inteligencia, dame un resumen de este libro, ¿qué piensas acerca de este tema, sobre este libro? Y cada vez se va perdiendo más ese hábito por parte de esas personas gracias a las herramientas que hoy en día tenemos como la inteligencia artificial. Sin embargo, también considero que hay un montón de personas más, otro grupo más, que les encanta leer y que están siempre informados y buscando más recursos de donde informarse, aparte de los libros, también como por ejemplo hilos de Twitter, que también vienen a ser parte de esta como revolución literaria. Ok, gracias Camila. También, bueno, no sé si está Gerardo Chávez por ahí. Quisiera también escuchar tu opinión con respecto a esto que estamos hablando, Gerardo. Hola, sí, un gusto. Ok, perfecto, ya te vi. Lo siento por no activar cámaras, solamente que ahorita no tengo el equipo Muy bien, adecuado. no te preocupes. Entonces, con lo que se está hablando, yo tengo una opinión que es que las nuevas generaciones están perdiendo bastante el hábito de la lectura. Y esto lo puedo sustentar con el hecho de que a mí me tocó hacer un trabajo de campo el ciclo pasado. Y nosotros ese trabajo de campo lo fuimos a hacer a una escuela de educación básica. Lo hicimos enfocado al área de alumnos de sexto a noveno grado. Entonces, nosotros lo que hicimos fue poner distintos ejercicios de comprensión y de análisis crítico, y era bastante preocupante ver cómo la mayoría de estos niños no podían hacerlo. Y de igual manera tampoco se están adaptando, por así decirlo, a lo que serían las nuevas tecnologías como las inteligencias artificiales, porque el hecho de tener que generar un prompt, que es básicamente entender tu raciocinio, entender lo que quieres hacer y plasmarlo en una pregunta o plasmarlo en un texto que indique una acción, pues se les complicó bastante, no pudieron hacerlo. Entonces yo creo que de la mano de la tecnología también tendrían que venir bastantes regulaciones al hecho de cómo se pueden abordar los temas de lectura y los temas de lectura comprensiva, sobre todo lectura reflexiva, porque la mayoría de chicos de hoy en día, y puedo hablar por personas que conozco, no entienden o no se toman el tiempo de entender lo que un texto dice por la misma falta de comprensión lectora, por la misma falta de lectura reflexiva que mencionaba anteriormente. Entonces yo creo que de la mano de las tecnologías también debería de venir un cierto manual, por así decirlo, algo que le dé instrucciones a las nuevas generaciones y también a los profesores de las nuevas generaciones a cómo educar a estas personitas para que puedan entender un texto, no solo leerlo por leerlo. Bueno, aquí hay un problema que Gerardo ha tocado bastante bien, y es el hecho de que muchas veces los formadores no tienen el hábito de lectura y mucho menos lo van a transmitir a quienes están formando, ¿no? Eso es un problema, sobre todo con generaciones que se han bloqueado ante la llegada de las nuevas tecnologías, profesores que ya tienen mucho tiempo de estar en un aula, ¿verdad? Y que se acostumbraron a que si no era un papel escrito, ellos no leían. Entonces, también tiene que ver con la formación de formadores, Jennifer. Sí, de hecho, este se vuelve un reto muy importante y hablándolo desde la parte 4.0 como tal, este es un reto bastante importante para todos, tanto para nosotros como educadores, porque tenemos que estar al tanto de las nuevas tecnologías, tenemos que estar al tanto de saber de que la lectura, la educación se está transformando
Si bien se está perdiendo un poco el hábito de la lectura, también se está transformando, las nuevas generaciones lo están viniendo a transformar. Y si nosotros tampoco transformamos la forma en cómo enseñamos, la forma en cómo nosotros leemos, ¿cómo le vamos a enseñar también a las nuevas generaciones qué es lo que está pasando? O pasa que nosotros nos quedamos atrás y vienen las nuevas generaciones, hacen cosas que nosotros no entendemos, y ahí es donde se viene ese desfase o viene pues esta gran brecha que se da entre educadores que estaban muy enfocados en la manera en cómo se leía antes o la manera en cómo se educaba antes y los nuevos jóvenes. Entonces pasa como este choque, y este choque también puede generar el hecho de que los jóvenes pierdan el interés por la lectura. Un ejemplo que siempre pongo en el club de lectura, cuando recién iniciamos las sesiones en cada ciclo, es el hecho de que en el club lo que se busca no es que sientan que están en una clase de lenguaje de tercer ciclo donde se les está obligando a leer la Ilíada, por ejemplo, porque muchas personas pierden el hábito de la lectura porque lo sienten como una obligación y porque tampoco se les da la apertura de que ellos puedan leerlo en su tiempo y en su espacio. Entonces es como, no, es que tiene que leerlo, sí o sí lo tiene que leer. Entonces también es de entender que ellos se están volviendo más digitales, y al volverse más digitales se están enfocando también en contenido que es generado por otros usuarios. Entonces, nosotros también debemos de tener en cuenta ese contenido que se está generando por otros usuarios. Y les mencionaba, por ejemplo, la parte de este tema que se vuelve bien cuestionado, y es el hecho de la creación de historias creadas por fans, como son fanfics, por ejemplo. Esta es una nueva forma en cómo se da una manera de literatura derivada, donde no solo están consumiendo cosas en redes sociales, sino que también están consumiendo otro tipo de literatura que tal vez nosotros como educadores no estamos muy expuestos, y al no estar muy expuestos, pues es cuando venimos a decir, no, este tipo de literatura es mala, ¿verdad? Y ya le dejamos ese estigma y ya no quieren leer. Ok, gracias, Jennifer. Ryder, entonces, ¿qué estrategias podemos sugerir precisamente para poder equilibrar el uso de estas herramientas digitales con la promoción de una lectura más reflexiva, más profunda, a modo de que podamos acoplar el hábito por placer de la lectura con las nuevas herramientas digitales? Sí, mira, acá hay dos aristas bien importantes. El primero es no pluralizar la lectura, ¿sabes? Porque creo que algo que se nos ha inculcado en muchas generaciones es que tenés que leer esto porque tenés que leerlo. Y ahí estamos delimitando el interés propio por la lectura, lo cual fomenta que se cree en tu cerebro un anclaje al cual vos ves la lectura y decís, ay no, me parece aburrido. Ay no, esto me da hueva leerlo. Pero ¿por qué? Es un anclaje basado en tu experiencia. No has tenido la oportunidad de leer algo que en verdad es para ti. Yo siento que la lectura es para todos siempre y cuando entendamos que nos gusta leer también, ¿sabes? Entonces creo que desde ahí es un gran punto de partida para generar un cambio en ese hábito que tenemos. Otra arista importante es que a veces generamos una connotación negativa de la inteligencia artificial en general, fíjate. Creo que a veces la gente es como, ay no, es que vos vas a utilizar ChatGPT. Ay no, es que si utilizas ChatGPT ya sé que vas a copiar. Cuando vos le decís no a un ser humano, lo hace. Cuando vos le decís no a tu cerebro, tiene una probabilidad más grande de hacerlo y de aplicarlo. Entonces, ¿por qué no darle una vuelta y decirles o enseñarles cómo acoplarse también a ese tipo de cosas? Chivísimo, tenemos una lectura, dale, empezá a leerlo. Encontrás algo que vos quisieras específico que no entendés, o hay una dualidad o una analogía que no comprendés, hey, generemos un prompt. El compañero lo mencionaba anteriormente, creo que se llama Gerardo. Creo que también el usuario y quizás muchos educadores no orientan o no saben cómo generar un buen prompt. Sí, fíjate. Entonces, al no saber, tu prompt siempre va a ser, dame un resumen. ¿De qué trata la lectura? ¿De qué trata este libro? Menos a preguntar más específico. No sabemos cómo generar prompts todavía, fíjate. Y si nosotros aprendiéramos a esto, utilizáramos las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial de una manera fenomenal, que generara un complemento directo al hábito que tengo de lectura, en el cual yo digo, hey, yo estoy leyendo, entendí algo que quizás nadie más entendió, digo, puya, está súper chivo esto, hey, quiero ver si tengo un poco de razón. Y yo pongo en ChatGPT, por ejemplo, un prompt bien específico que complementa a ese proceso de lectura o de comprensión, de análisis que estoy teniendo. Y me da la razón, me da
verificaciones necesarias. Y yo digo, hey, qué chivo, pero eso es un complemento, no es una connotación negativa, ¿sabes? Y usualmente empezamos por ahí de un solo. Entonces yo creo que el primer paso es entender que no siempre toda la lectura es para todos. Hay algo para cada uno, ¿sabes? Aparte de eso, hacernos un poco más amigables y ser más inteligentes en esta parte de las nuevas tecnologías. Y generar estrategias también que sean más prácticas, no solo de, va, tenés que leer este libro y quiero saber de qué trata. ¿Por qué no, basado en ese libro, vamos a utilizar un proceso de, no sé, de design thinking para crear un producto, ¿sabes? Para crear una plataforma nueva que resuelva un problema que está presente en la lectura. Hay un prompt específico desde un docente hacia un estudiante, el cual debe realizar. Entonces, sí hay que implementar acciones más específicas que sean más prácticas para que le perdamos ese, yo diría que no es miedo a la lectura, ¿sabes? Sino es aburrimiento a la lectura que muchas veces tenemos. Entonces, sí creo que son 3 cosas que yo recomendaría que se pueden implementar y son funcionales. Bueno, Camila o Gerardo, ¿cómo lo ven ustedes como estudiantes precisamente en este punto? Teniendo en cuenta de que sí, muchas veces los mayores tenemos como culpa ahí, ¿verdad? En cuanto a que los jóvenes vean con recelo la lectura, lo vean como una cuestión aburrida. Entonces, ¿qué podrían decirnos ustedes como jóvenes que les pueda interesar a los demás que los mayores hagan para poder interesarlos? Gerardo o Camila. Yo creo que no es tanto la culpa de los mayores, siento que es más bien es la culpa del enfoque. ¿A qué voy? Creo que siento que en un sistema en donde predomina lo antiguo y no se da chance al cambio, es lógico que hayan ciertas personas que no empaticen, ¿verdad? Entonces, a mí al menos la lectura me empezó a interesar en educación básica gracias a un profesor que él hacía bien didáctica sus clases. Él lo que hacía era, vaya, vamos a leer este capítulo, de este capítulo vamos a hacer una pequeña reflexión y de esta pequeña reflexión vamos a hacer una pequeña dramatización de lo que se vivió. Entonces yo siento que es más que nada el enfoque. Siento que todo recae en el sistema, por así decirlo. No quisiera usar tanto las palabras sistema por temas de, van a pensar que este es anárquico y cosas así, pero no. Es simplemente cómo se puede llegar al cambio desde la raíz, ¿verdad? Y eso es también lo que varios alumnos proponen, haciendo nuevos sistemas educacionales, haciendo nuevas formas de uso de lectura, también lo que proponían algunas personas de espacio libre de tecnología, que yo siento que no va por ahí, porque a fin de cuentas la tecnología es una nueva normalidad y uno tiene que adaptarse a lo que conlleva, sino más bien utilizar la tecnología a tu favor, pues como decir, vaya, vamos a crear un pequeño folleto de esta lectura que hicimos, vamos a crear un pequeño video de esta lectura que hicimos, e ir por ese punto de también no solo educar al alumno, sino también educar uno como profesor, ¿verdad? Entonces es más que nada eso, que siento que podría ser una buena estrategia, cambiar el enfoque. Ok, Camila, ¿qué piensas tú? Yo estoy totalmente de acuerdo, la verdad, porque igual por ejemplo, a mí en el colegio, por ejemplo, 100 años de soledad nos pusieron a leerlo en un periodo de tiempo súper corto. Y luego de eso nos pusieron nos hicieron un examen oral para ver si habíamos comprendido realmente la lectura. Y era un examen oral que realmente tenía un gran porcentaje de la nota. Entonces, yo creé una connotación negativa a partir de eso de la lectura, porque yo decía, casi que lo veía como una tortura. Entonces, sí era como que aprendí a agarrarle un poco más de amor y cariño a la lectura a partir de otra maestra que me tocó después de eso. Y que, como mencionaba Gerardo, tenía un distinto método de enseñanza que era más amigable para crear una relación entre la lectura y el alumno. Asimismo, yo pienso, por ejemplo, herramientas que, bueno, a mí nunca se me había ocurrido el usar la inteligencia artificial, así como mencionaba Lick Ryder. De alguna manera, crear como una conversación entre la inteligencia artificial y vos sobre el libro, y lo cual me parece una manera súper interesante y que definitivamente yo voy a aplicar
por mi parte para ir, ir viendo también cómo yo misma puedo ir como renovando y mejorando estos hábitos. Pero sí siento que en parte es como el buscar esa manera de no darle esa connotación negativa a la lectura para que ellos se incentiven más a leer. Gracias, Camila. Alfredo Silva, tenías un comentario hace un momento, tal vez si nos lo puedes decir. Buenas, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Muchas gracias por el conversatorio, está bastante interesante. Yo me he unido aquí solo por la pasión de la lectura. He visto que están hablando desde el ámbito educativo. Yo desde el ámbito de hobby, como ustedes dicen, una es que aquí en El Salvador no tenemos pantallas de venta e-link que sean así como el Kindle y que sean libres, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que tiene Linux, el Pocket Book, para tener una lectura más, más tranquila para los ojos. Esa es por una parte. Y la otra, fíjense de que yo, eso de los, no sé, los bookers, o sea, la gente que habla de libros en los YouTube, en los TikTok y todo eso, pienso que ellos lo que están haciendo es manipulando el mercado y viendo pues el libro como un producto y no como por ejemplo yo lo veo como un arte, pues como ver una pintura. Para mí es artístico la manera de escribir y todo eso. Entonces o escuchar a bookers, yo lo que veo es que posiblemente o lo ha contratado una librería o lo ha contratado, peor aún, un editorial. Y por eso a veces las personas quieren, ya son manipuladas y van a leer lo que ese booker les ha dicho. Y de esa manera el escritor no es libre para generar su arte, sino que debe hacer lo que los demás están hablando en las redes sociales. Okay. De la misma manera las personas. Y un último dato es sobre, es bien interesante eso que están hablando de las IA. Las IA, las personas no pueden hacer buenos prompts porque no tienen bien desarrollado es una habilidad lingüística, claro, que ustedes enseñan, ¿verdad? Sí, solamente. Gracias. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu participación. Bueno, Jennifer, reflexiones finales en torno a esto. ¿Qué deberían o cuáles deberían ser los aprendizajes principales que nos podríamos llevar de este conversatorio en torno a esta relación entre tecnología y lectura? Sí, yo creo que uno de los aprendizajes principales es el hecho de que se nos olvida que los libros y la lectura en general es creatividad, y las nuevas tecnologías también nos abren las puertas a la creatividad. El hecho de que los libros vienen fundados de creatividad, es decir, las personas que han creado libros tienen esa parte creativa para poner en escrito todas sus ideas, y la tecnología también nos ayuda a ser creativos. El hecho de que el licenciado Ryder lo mencionaba, el hecho de que exista la inteligencia artificial no quiere decir que es que va a venir a sustituir todo lo que nosotros ya conocemos en cuanto a la lectura, sino que más bien puede funcionar como una herramienta de creatividad en la parte de lectura. Cómo hacer que mi lectura sea más creativa, por ejemplo. También la parte de la diversificación, la tecnología, pues, viene a ampliar este concepto de lectura, viene a hacer que la lectura ya no se quede meramente en un libro escrito, sino que también ampliar y enriquecer el panorama literario que estamos viendo. Vienen nuevas formas de lectura y, como les digo, en esa parte de creatividad viene la parte de literatura creada por fans, vienen los webtoons también, que forman una parte de literatura, las novelas gráficas que también se vuelven literatura, pero por medios visuales y otros formatos más. Entonces, también la parte de la diversificación es importante, entender que la lectura, gracias a la tecnología, se está diversificando y está empezando a ser más accesible para todos, porque empiezan a democratizarla, a hacer que las personas accedan a contenido de calidad, no importa su ubicación,
o donde estén, pueden acceder ahora a un libro, y sobre todo un libro que les guste, que eso es lo más importante. Y también la parte de la interactividad, el hecho de que ahora podamos acceder a ciertas plataformas, permite también que la tecnología pues ayude a los lectores a participar activamente en la construcción de historias y fomenta una lectura que puede llegar a ser crítica también y sobre todo colaborativa, porque eso es algo en lo que se basa bastante, pues, la parte 4.0 de lo que estamos viviendo en la sociedad, esta parte colaborativa y esta parte crítica y sobre todo participativa. Gracias, Jennifer. Bueno, no lo puedo pasar de largo cuando tú hablas de la parte creativa y cómo ha venido evolucionando y cómo ya llega a través de la multiplataforma, y ya hay diferentes formas de poder también acercarnos a la literatura. No lo puedo pasar de largo. Por ejemplo, el boom que está teniendo hoy la literatura latinoamericana en producciones audiovisuales grandes. El mes pasado se estrenaba en Netflix, por ejemplo, Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿verdad? Dentro de unos días se estrena 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, una serie que a todos los que somos amantes de la lectura nos tiene así como, vamos a ver qué trae Netflix, ¿verdad? Eso también sirve un poco como para poder acercar a ciertos públicos que han estado, que no les interesa mucho la lectura. Me sorprendió mucho, y aquí me quiero agarrar un minutito, me sorprendió mucho que cuando empecé a hablar acerca, incluso a mis alumnos, de que tenían que ver Pedro Páramo, yo doy la materia de producción en televisión, y les decía, véanla, véanla. Y me decían, ¿quién es él? ¿Quién es Juan Rulfo? ¿Quién es Pedro Páramo? Entonces, pero la película los ha acercado a conocer algo que quizás desconocían por el hecho de que quizás nunca les atrajo el libro, ¿no? Ryder, últimas consideraciones en este conversatorio en torno a lo que estamos hablando de tecnología y lectura. Sí, bien. Yo considero que hay que quitarle ese estigma, ¿sabes? Y hay que también transicionar, o hay que saber, mejor dicho, transicionar hasta una era digital y generar un hábito de lectura diferente, ¿sabes? A veces también creo que consideramos que quizá la lectura no es tan accesible de manera digital, pero existen plataformas incluso, creo que no nos mencionamos muchos, pero hay plataformas que también son de bajo costo y gratuitas para generar también y fomentar esos hábitos de la lectura. Les voy a compartir unos poquitos. Hay uno que se llama Moon Plus Writer. Este es una plataforma que tanto genera producciones propias, pero también genera contenido gratuito, ¿sabes? Entonces creo que puede ayudarle al estudiante a darse un vistazo por ahí y también poder elegir qué le gustaría leer. O Overdrive es uno, pero el que sí les diría que lo puedan googlear si no lo conocen es Many Books. Fíjate que Many Books tiene incluso lecturas de 0.99 centavos, ¿sabes? Entonces creo que si te pones a hacer la cuenta, eso es como una coquita que te pudiste ahorrar y la puedes invertir en lectura. Y como te digo, puedes ahí ahondar en cualquier tipo de lectura según tus preferencias. Entonces mi comentario final serían en quitar esas connotaciones negativas que tenemos acerca de esa transición que estamos viviendo. 2, siempre generar un poco más de pensamiento crítico con lo que estamos leyendo. Tratemos de ver la manera de poder generar esa coalición entre un hábito de lectura que tenemos ya arraigado con nosotros para poder mejorarlo o poder consolidarlo con ese tipo de herramientas. Impulsamos siempre la lectura crítica. Siento que eso es uno de los principales consejos. Y lectura crítica por nosotros, no por una plataforma digital que me diga cuál es su pensamiento acerca de eso. No, ¿qué pienso yo como Ryder? ¿Qué piensa Jennifer como Jennifer? ¿Qué piensa Camila? Etcétera. Además de ello, considero que es importante integrar esos formatos multimediales que estamos viviendo, como lo decías tú, Amílcar. Ese tipo de plataformas como Netflix lanzando series, películas, audiovisuales, hay que también fomentar que son un tipo de consumo positivo para el ser humano, que después te puede enganchar la historia y vos incluso querer leer el libro completo. Además de ello, considero que otro tip sería que creemos espacios de lecturas también virtuales, donde podamos conversar. Como les mencionaba, este es un espacio fenomenal para poder conversar cómo se han dado esos cambios, pero también podemos crear espacios diferentes para poder conversar de libros específicos, de temáticas específicas, de series o producciones específicas también. Entonces nos da una lista diferente
de esto, y cierro diciéndoles que hay que fomentar la personalización de la lectura. Aprendamos a conocer qué nos gusta de leer y, por consiguiente, leamos lo que nos gusta también. Perfecto, gracias, Raider. Licenciado Uribe, quisiéramos también escucharla a usted en sus consideraciones con respecto a este conversatorio. Gracias. Primero, ha sido muy interesante para mí escucharlos a todos ustedes jóvenes, cómo visualizan el hábito de la lectura en esta época que estamos viviendo. Yo soy la mayor de todos ustedes, así que para mí eso es un impacto, oír todos los cambios que ha habido. Sin embargo, creo que una sociedad que no tiene el hábito de la lectura tampoco va a desarrollar el pensamiento crítico, y que es tan necesario para ser una persona integrada en este mundo global, ¿no? Porque solamente van a leer pequeñas cosas y no van a entender el mundo tan enorme que hay a su alrededor. Se van a quedar en un pequeño mundo, en un muy pequeño mundo. Entonces, sí es importante sembrar la semilla en los jóvenes para que sean más críticos, analicen, no acepten todo lo que se les dice, así es, sino que tengan la habilidad de discernir, ¿no? Y sacar sus propias conclusiones. Sin un pensamiento crítico no se puede llegar a eso. Y en El Salvador el pensamiento crítico está muy poco desarrollado, ¿no? Entonces eso es un trabajo que, si queremos construir un país con bases sólidas, ¿no? en su gente, definitivamente es importantísimo que todos, en todas las áreas, todos los que están en la capacidad de orientar a los jóvenes, de dirigirlos, de capacitarlos, trabajen el pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico en sus estudiantes. Un ingeniero, por ejemplo, que solamente lee de ingeniería, ni siquiera ingeniería sabe. Eso es todo. Gracias, licenciada, por su valoración en torno a este conversatorio, y agradecemos también a Jennifer y también a Raider por su participación como ponentes y poder proyectar este tema, ponerlo en agenda, sobre todo dentro de la parte estudiantil, ¿no? Académica. Agradecemos en ese sentido también a Camila y a Gerardo, que han participado como estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación también, para poder darnos su punto de vista como jóvenes, porque son ellos precisamente quienes en este momento pues están y van a sostener la peña, como decimos, ¿verdad?, en esta promoción y difusión del hábito de la lectura desde sus trincheras, por supuesto, ¿no? Ahora, bien lo decía Raider, hay muchos ámbitos en los cuales trabajar. Ahora la excusa ya no es que la editorial no me agarra el libro, ¿verdad? Es que mucho cuesta publicar, es que los libros son muy caros. Creo que eso, pues, ya no es excusa. Ya. Así que agradecerles a todos. Ahí están los diplomas de reconocimiento que vamos a mandar a nuestros ponentes. Los leo. Universidad Dr. José Matías Delgado, Escuela de Ciencias de la Comunicación, Disruptiva, y por supuesto la Cámara Salvadoreña del Libro y también Editorial Delgado. En este diploma de reconocimiento, dice la Universidad Dr. José Matías Delgado, a través de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, otorga el presente diploma a Jennifer Ramos por su participación en el conversatorio Lectura 4.0, transformando hábitos en la era digital. Evento realizado en conmemoración del 50 aniversario de la Cámara Salvadoreña del Libro, extendido en los 29 días de noviembre del año 2024 en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Así que gracias, Jennifer, por tu participación. Igual el mismo diploma de reconocimiento se lo entregamos y se lo vamos a hacer llegar a Raider Monroy por su participación dentro de este conversatorio también. Así que
Muchísimas gracias, Ryder, por la participación. Y así, pues, llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, Disruptivo está desarrollando diferentes actividades a lo largo del año académico, así que esperamos que ustedes nos puedan acompañar en próximas actividades y eventos que se desarrollen. Un gusto haberlos acompañado. Mi nombre es Amílcar Durán y nos vemos en una próxima. Cuídense mucho.